Buenas tardes a todas y a todos. A pesar del frío concentrado dentro del espacio de la Madreña, nuestros corazones siguen estando calientes y listos para la lucha. Estamos en una actividad en el marco de la Semana por el Derecho a una Vivienda Digna, organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que han tenido la gentileza de organizar una de sus actividades aquí en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Madreña. Desde aquí también nos agradecemos mucho tanto celebrar aquí esta actividad, que ya es en sí importante, como invitarnos también a participar de esta mesa. Me acompañan en la mesa Anuska, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Cándido, de muchos lugares, allá donde haya que pelear, siempre tenemos al compañero, bueno, pues con sus sabias palabras y su ejemplo de lucha. Y sin más, pues os voy a dejar para que intervengamos todos, y también desde la Madreña os queremos dar alguna palabra y alguna información sobre qué es este espacio y qué relación tiene con las peleas de la plataforma. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que me encuentro aquí ante un embarque del copón que me metió David, como casi siempre. Y así de claro, porque no sé muy bien a lo que vengo, porque el tema me dijo, bueno, ¿de qué hablas? De lo que te dé la gana. De lo que me dé la gana. Igual hablo de lo que... Pero David, el otro David. Teniéndolo al lado no soy crítico. Que luego en la entonces me comentaba, hombre, pues era que hablaras un poco del tema desde un punto de vista laboral, no más que sindical, porque yo aquí no estoy representando a ninguna organización sindical, estoy más bien a nivel personal, cómo se ve desde la perspectiva de un trabajador que está perdiendo todo, y además de eso perder la vivienda y poco más, ¿no? Porque yo creo que aquí el protagonismo sois la gente que estáis trabajando en la plataforma contra los desahucios, que estáis haciendo una labor encomiable, y yo poco os podría decir sobre cómo trabajar ese tema de los desahucios, porque lo estáis haciendo vosotros perfectamente bien. Yo lo que podría decir aquí pues es un poco en torno a lo que me dijo David, que no sé si es verdad o es mentira, y si no es así, pues entonces estoy informándose de otra cosa, o diciendo otra cosa, dando la opinión de otra cosa, como hace casi siempre, ¿no? Entonces, bueno, desde la perspectiva, cómo se puede ver en el contexto general, desde el mundo laboral, la angustia que estamos viviendo los ciudadanos, los trabajadores en general, con todo lo que está cayendo, los recortes que estamos sufriendo, y que además de todo eso, pues tenemos la angustia de ver cómo como consecuencia de todo eso, relacionado con el tema laboral, llegamos a situaciones tan graves como perder la vivienda. Bueno, yo creo que nunca, ni en el peor de los casos, nos hubiéramos imaginado jamás en el año 2012 una situación como la que estamos viviendo hoy en el contexto general. No nos lo hubiéramos imaginado, y sí nos podemos haber imaginado muchas cosas, como se lleva haciendo la gestión política y toda la gestión de tipo social por parte de muchas organizaciones que hoy están totalmente institucionalizadas. Nos hubiéramos imaginado que por ese camino del pacto, de las reformas y de todo eso que estaban haciendo, desde luego no se auguraba nada bueno, sino todo lo contrario, todo grave. Pero tanto yo creo que ni el más pintado nos lo hubiéramos imaginado, por muy pesimistas que hubiéramos sido. Entonces fuimos durante mucho tiempo, yo creo que fuimos partícipes de esa situación. Pensábamos que todo estaba resuelto, que no iba a haber ningún tipo de problema, que todo iba muy bien, y nos fuimos adaptando a un sistema de comodidad, de tragar absolutamente por todo, y ahora nos damos cuenta del capitalismo surge con todo su poderío y con toda su fuerza, y de alguna manera, a mí no me gusta decir siempre la culpa lleve del PP que gobierna, la culpa lleve del PSOE, que la tienen en gran medida, la culpa lleve de los sindicatos que no hacen absolutamente nada por nada y pasan todo y son los responsables de todo, tampoco, sino que los ciudadanos, los trabajadores, alguna responsabilidad tenemos cuando, ante todo lo que está pasando, permanecemos sumisos en gran parte
esta sociedad, ¿no? No digo todo porque es verdad que hay muchos avances, hay mucha contestación social, pero no es la que deseamos por todo lo que está cayendo. Incluso cuando veníamos en el coche para acá, los compañeros David, el otro compañero y yo, veníamos comentando algo de todo esto, ¿no? Cómo vamos a ser capaces de transformar, de parar todo lo que está cayendo con una sociedad que vive totalmente sumisa y sin respuesta ante todo lo que está viendo. Les decía yo también que el otro día había estado escuchando en Gijón una conferencia de Carlos Taibo, que no había tenido oportunidad de escucharlo ninguna vez, y que estuvo aquí una vez en Oviedo, y que leí muchas cosas de él y me encanta lo que leo, y coincide que bueno, pues digo, pues si este hombre habla igual que escribe, exactamente igual, es con un mensaje tremendamente entendible para ciudadanos normales, incluso para esos que solamente leen el Marca y el As y hablan yo creo que entendible para todo el mundo por la teoría del decrecimiento. Y decía, había una cosa que me llamaba la atención, porque bueno, lo decimos muchísima gente, y es el tema que él decía que era importantísimo, urgente, salir del capitalismo ya, y que si no, el ser humano, la raza humana no tendría solución a los problemas que está teniendo. Hasta ahí todo bien. El tema y la pregunta que nos hacemos todos y la que quizá no tengamos respuesta es decir, ¿y cómo salimos del capitalismo? Porque yo no sería capaz de decir a nadie cómo salimos del capitalismo, a no ser que sea a la tremenda, porque lo hemos probado absolutamente todo y no da resultado nada, y vemos cómo cada vez las medidas que se están imponiendo son cada vez más sangrantes, más preocupantes y más degradantes, nos están convirtiendo en cadáveres de un sistema criminal, y esa es la realidad que estamos sufriendo, ¿no? Por eso yo digo, y quiero llegar a entender fácilmente el asunto de decir, bueno, una persona que pierde el trabajo, que no tiene posibilidades ni de encontrarlo, que además de perder su trabajo llega un momento que acaba las prestaciones que le dieron por desempleo, que acaba el subsidio de desempleo, que tiene una vivienda de alquiler o tiene una vivienda de pago a través de la hipoteca, y llega el final de mes y no es capaz de pagar porque no tiene dinero, ¿cómo coño? ¿Qué puede pensar? ¿En qué situación vive esa familia? Yo digo, hombre, el desahucio no es, digo, el desahucio, el suicidio no es la solución del problema, no es la solución del problema, pero a mí no me extraña que se llegue a situaciones de esa gravedad ante la imposibilidad de poder resolver absolutamente nada. Es que es una desesperación total. Yo, a lo largo de mis años en el mundo laboral, vivimos situaciones jodidas de hacer una huelga, de estar 3 meses de huelga, de estar 6 meses de huelga, y decir, coño, ¿y ahora cómo llegamos a fin de mes? Y bueno, pues te las vas arreglando, tienes una familia, tienes una situación coyuntural, porque bueno, esto pasa, pero es que ahora no pasa. Ahora no pasa, ahora ya no es una situación coyuntural que se acabe pasado mañana, que se acabe dentro de 2 meses y 3 meses. Es una situación que dura y no sabes cuándo va a terminar, porque si vemos si echamos la vista atrás o adelante y no vemos ningún tipo de posibilidad. Y yo no quiero dar un mensaje pesimista, pero es que es la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Y entonces, evidentemente, todo eso se ve muy mal. ¿Y cómo llega una familia a fin de mes y cómo puede hacer frente a todos los pagos que tiene? Hoy también hablaba por la mañana con no sé quién, que le decía yo, hostia, este año voy a pasar un frío de la leche en casa, no puedo ni encender la calefacción, porque pones la calefacción y son 200 euros al mes, no tienes con qué pagarla, ¿no? Es que es la de Dios, ¿no? Es tremendamente angustioso. Entonces, desde una perspectiva laboral, esto es tremendo, es que lo percibes como un auténtico crimen. Si en una situación normal, por el simple hecho de que estés en una huelga 2 meses, las pasas canutas porque no llegas a fin de mes, acumula todo lo que se te viene encima, ¿no? Es una situación francamente dramática, preocupante y una situación que la podemos definir como criminal por parte de quien establece este tipo de modelo social de recortes y de recortes absolutamente de todo, ¿no? Y bueno, yo sobre el tema de la vivienda y el tema de los desahucios y la posición sindical, yo que milito en un sindicato, la corriente sindical de izquierdas, te tengo que decir que la posición de los sindicatos con respecto a los desahucios es una posición tremendamente lamentable, sonrojante y vergonzosa, porque no han hecho absolutamente nada con todo lo que está cayendo, porque hoy la vivienda, el trabajo, son derechos totalmente fundamentales.
y el poder sobrevivir en esta sociedad es un derecho fundamental de las personas, y los sindicatos no están haciendo absolutamente nada. Aquello que 500 desahucios diarios no es un motivo suficiente para convocar una huelga general o 14 huelgas generales o estar todo el día en la calle contra los bancos, yo creo que son razones más que suficientes, y los sindicatos no están a la altura de las circunstancias. Ya no vamos a hablar de los partidos institucionales, que no dicen absolutamente nada sobre el tema de la vivienda más allá de declaraciones testimoniales. Meto en este sentido partidos institucionales que están trabajando muy poco, y ya no digamos los partidos del gobierno, los que estuvieron y los que están, tanto el PSOE como el Partido Popular, ¿no? Que dicen, bueno, hablamos de dación en pago de deuda. Yo creo que es un engaño. El tema del aplazamiento ahora en el pago de los 2 años que están metiendo, yo creo que esto es una salvaguarda ante el desprestigio político que están sufriendo y ante el avance tan importante que hubo de identificación de la sociedad con el tema de los desahucios, porque es un tema sangrante, y ahí vuelvo a incidir en el importante trabajo que desarrolló la plataforma para concienciar a la sociedad de todos estos temas. Me parece tan importante que ante esta situación que están viviendo a nivel político, dicen, bueno, vamos a sacarnos el tema de los 2 años. Pues yo creo que eso no sirve absolutamente para nada, que la situación de angustia va a seguir siendo la misma, y que aquí hay intereses profundamente creados. Yo digo, bueno, yo hasta el conocimiento que tengo, que no llevo mucho de estos temas, yo creo que casi todos los países de la Unión Europea tienen una normativa de protección hacia las personas que no tienen medios para poder pagarse una vivienda. En el Estado español debe ser el único país, si no me equivoco, igual, bueno, ya lo comentarás tú mejor eso, porque creo que estás mejor informado que yo. En el Estado español yo creo que no hay absolutamente nada más que los engaños que estamos sufriendo. Y nos preguntamos, y se deberían de preguntar los sindicatos que estamos sufriendo todos los días, y estamos todos los días con ERES en sectores, en empresas, en todos los sitios, debemos de preguntarnos cómo una empresa, un banco, puede presentar una quiebra justificando que tiene pérdidas y que no puede aguantar la situación, y una familia que tiene más que justificado, que no tiene ingresos de ningún tipo, tiene que perder la vivienda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Una familia no está en quiebra, y los bancos y las empresas y las multinacionales están en quiebra y dejan de pagar, y las familias tienen que seguir pagando una vivienda aún sin tener ingresos demostrado, porque está demostrado. Lo que no está demostrado es lo de las empresas, y lo de los bancos y lo de las multinacionales. Eso sí que nunca lo pueden demostrar, porque ellos hacen las trampas que quieran para poder presentar la situación que quieran. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué los sindicatos no trabajan en este sentido? Pero si los sindicatos que están firmando ERES y negociando ERES y despidiendo a miles de trabajadores en la calle, ¿cómo van a plantear después un problema de las hipotecas si el problema principal que genera lo de los desahucios llega que los trabajadores se quedan sin trabajo, y esos sindicatos que tienen la responsabilidad que tienen, que están firmando despidos todos los días, son verdaderamente, en cierta medida, tienen la culpabilidad de estar generando esa situación, ¿no? Entonces, bueno, yo como milito en un sindicato que también tendrá su parte de responsabilidad, igual no tanto como otros, pero tampoco nos vamos a inhibir de ella, yo creo que se está haciendo muy poco ante la situación tan grave que se está produciendo con el problema de los desahucios, que es un problema de primer orden y de muchísima gravedad, ¿no? Que ya la persona, las familias lleguen a tal degradación que no tengan solución a esos problemas. Entonces, bueno, yo por no alargarme mucho, porque luego habrá comentarios al respecto, y seguro que la compañera, por lo que veo, ya me dice que le dé una patada debajo de la mesa si se alarga mucho o algo así, pues. Entonces, decir, ¿en manos de quién está a resolver la situación general, el problema de los desahucios, el problema de los 6 millones de parados, el problema de la precariedad, el problema de la exclusión social? Yo creo que está en manos de los trabajadores, de los ciudadanos en general. Y como cuando citaba antes el ejemplo de Carlos Taibo, decir, bueno, tenemos que salir del capitalismo. El problema es cómo salir del capitalismo. Nosotros somos la fuerza mayoritaria, la sociedad, pero somos incapaces de aportar soluciones en momentos determinados, porque el primer problema que tenemos es que somos incapaces de ponernos de acuerdo para desarrollar una actividad común. Ese es el principal problema, pero que somos la mayoría y que somos los que tenemos la responsabilidad real de transformar todo esto y de decir basta ya. También hablábamos cuando veníamos en el coche, es que aquí ya se hizo de todo, decía David,
En Grecia quemaron todo lo habido y por haber, pero en Grecia no hicieron una huelga general a lo mejor indefinida para decir basta ya y aquí se acabó la historia. Claro, es que no llegamos a esas cuotas de transmitir que la idea tiene que ir por ahí, por esas vías, y ya no llegamos aquí, en el Estado español, que convocamos huelgas de mediodía y que tenemos cantidad de problemas para que tengan un seguimiento las huelgas, encima tenemos que andar haciendo piquetes y estar parando a la gente de la forma que la estamos parando, que ya es necesario, o sea, de crear conciencia en ese sentido, pero quiero decir que no hay esa conciencia general de la sociedad, donde todavía hay una insolidaridad tremenda con una inmensa mayoría de la ciudadanía. Si entramos en los comentarios de la prensa, cuando vemos un conflicto a la minería, cuando vemos que se cierra una empresa, cuando vemos que tal, pues solo vemos comentarios de que se jodan, era hora que los echaran, que no sé qué, ya está bien de chupar de lo público, cuestiones de este tipo que generan situaciones de insolidaridad total y que desde luego no nos conduce a ninguna parte. Pero yo digo, la izquierda sobre todo, las personas de izquierda, que tenemos una militancia de izquierda, que tenemos una conciencia social de hace muchos años, evidentemente que tenemos una responsabilidad clara en este sentido de que es cómo organizamos a la sociedad para pelear contra todo lo que está cayendo y para paralizar todo este proceso, digamos, desahucios lo primero, porque yo creo que hoy es la prioridad principal, el tema del paro y de lo demás, ¿no? Pues, no sé, también comentábamos antes el compañero, ¿por qué coño no somos capaces de lanzar una propuesta unitaria? Es decir, oye, ¿cómo no somos capaces de juntarnos todos? Hacemos una cuestión común para ver si somos capaces de lanzar un proyecto común de respuesta a todo lo que está pasando. Pues yo creo que la idea desde un punto de vista sindical debería ir encaminada en ese sentido, y por eso digo que no es toda la culpa de quien gobierna, no es toda la culpa de esos sindicatos que no quieren saber nada, sino que yo creo que también es de la ciudadanía, que no somos capaces de ponernos de acuerdo para exigir que tienen que cumplir con la responsabilidad que tienen o con la responsabilidad para que los pusieron ahí. Yo creo que ese es un poco el camino de trabajo social que nos queda por realizar, que tenemos que hacer y que tiene que ser un esfuerzo compartido, que tenemos que llevarnos mejor en definitiva de lo que nos llevamos, de que tenemos que aparcar pues, muchísimas diferencias que nos separan, y que contra esto no puede haber ningún tipo de diferencias. Que quede una familia en la puta calle porque los bancos los echan porque dejan de pagar, eso no se puede seguir produciendo de ninguna de las maneras. Entonces, bueno, yo es un poco, luego después si nos pregunta surge alguna cosa y yo puedo responder, pues no hay ningún problema. De momento lo dejo aquí a la compañera. Bueno, pues encantada que hayáis venido bastante gente, que está ahí leído esto. Seguramente hubiera una oradora mucho mejor. La parte que yo voy a hacer es un poco del punto de vista social. Antes, cuando él decía que aquí el derecho a la vivienda no era un derecho fundamental, en principio eso es lo que se cree. Tenemos convenciones de derechos humanos, tenemos convenciones de derechos del niño, tenemos 1000 protocolos, tenemos ahí el Tribunal Penal Internacional, tenemos 1000 historias, miles de leyes, miles de decretos, miles de reglamentos que nadie cumple porque son simplemente pues eso, un lavado de cara, un tratado, una ratificación de un acuerdo, pero que, como todos los acuerdos que no llevan, digamos que anexionados, que junto a ellos pues ninguna medida coercitiva o que no lleva nada que obliga a su aplicación, es algo que está pues como cuando entras en alguna sala, en algún ayuntamiento, en algún local de servicios sociales, y hay pegado ahí una declaración universal de los derechos humanos que poco más está que coja polvo, ¿no? Entonces yo quería hablar un poco de las políticas de vivienda. Cuando aquí se habla, él mencionaba, y voy a intentar ir uniendo todo lo que dice Cándido para que, digamos, que toda la mesa pues vaya a tener una unión, ¿no? Lo que él ha dicho con lo que yo voy a explicar. Se hablaba de que en otros países de la Unión Europea había políticas de vivienda. Yo quiero remontarme un poco atrás, muy atrás, a la historia de la vivienda aquí. Por ejemplo, en Asturias, ya no conozco otras comunidades tanto, pero en Asturias tenemos un pasado muy comunitario. O sea, sobre todo para la zona del oriente, había mucha gente que vivía en especie de comunas, que bueno, eran comunas de trabajo realmente. Había un señorito que era el dueño de las tierras y de la casa, y la gente vivía mancomunada, ¿no? Los pobres vivían mancomunados y el rico vivía pues mancomunado con los suyos en su casa, ¿no?
Mucho tiempo después, pues eso se empieza a construir, la gente empieza a tener su propia, digamos que autogestiona su capacidad habitacional, gestiona su capacidad para vivir independientemente del señorito, del terreno, de lo que sea, ¿no? Y cuando llegamos, pues llegamos a lo que es aquí la época de proteccionismo, que llamo de la vivienda, y digo proteccionismo para entenderme bien. La época del franquismo era como tú tienes hijos, te doy casas, aquí lo que hay que fomentar es la familia y tal, ¿y qué se hace con la vivienda? La política de vivienda que se sigue en ese momento, y no es una política de vivienda en sí, es cosificar la vivienda. Es, tú haces esto por mí, haces esto por España, arriba España, haces esto por el Estado y yo te pongo una casa. Te tienes que ganar la casa. La casa no es un derecho innato al ciudadano. Tú tienes que ganarte esa casa, porque si no, no tienes derecho a ella. En España la vivienda nunca ha sido contemplado como un derecho fundamental. Ni siquiera es sentido así por los propios ciudadanos. ¿De acuerdo? Mucho menos los políticos. Si nosotros mismos nos reclamamos los derechos que él mismo decía en cuanto a la vivienda, ¿qué van a hacer los poderes públicos? Si ya son pocos representativos, pues imaginémonos lo que pueden llevar a cabo si nosotros tenemos pues una fuerza de presión sobre ese tema, ¿no? Hablaba antes de la Declaración de Derechos Humanos y de la Declaración, bueno, de los Derechos del Niño. De la Convención de los Derechos del Niño, mejor dicho. Y realmente la vivienda aparece como algo anecdótico, como un anexo. O sea, no hay una protección real, evidente, tácita e intrínseca de la vivienda en ninguna parte del mundo. Aunque pensemos que en Suecia la hay, que sí, que toda esa gente ha firmado tratados, que tienen políticas de vivienda, pero en sí, como derecho innato del ser humano a tener un techo, a tener un sitio en el que convivir, no existe, no se reconoce. Porque hasta en la Declaración de los Derechos Humanos aparece como eso, como algo cosificado, como una cosa que, bueno, la libertad, el no sé qué, no sé cuánto, sí, la libertad, el tener derecho a la vida, porque es un derecho intrínseco y todo. ¿En dónde la tengo? ¿Dónde se me reconoce que tengo el derecho a una vivienda? Y lo que es más importante, a una vivienda digna. Porque 4 tablas, por ejemplo en Avilés, hace años, bueno, hubo unas políticas de eliminar el chabolismo, la infravivienda que llaman, que yo conozco mucha infravivienda de ladrillo también, y muy vendida por promotor, y sigue siendo infravivienda, aunque no la quieran llamar así. Había esas políticas de no, la gente no puede vivir en chabolas, y lo que se hacía, por lo menos lo que vivía en mi ciudad, era, a ti no te pregunto dónde quieres vivir, lo que tú consideras un hogar, lo que dejas de considerar un hogar, a ti te cojo y te pongo ahí, porque te he puesto un piso, pero te lo he puesto en Atomar Alpino, por no decir otra cosa, no es mal que te corté, por ahí para adelante, donde la gente no tenía acceso a los servicios que tenía el resto de la ciudadanía, donde la gente tenía que caminar varios kilómetros con los niños para poder llegar a los transportes públicos. Ya no digo servicios básicos como el médico, como una farmacia, como cualquier cosa. Sabiendo además que ahí había un índice de natalidad altísimo y que un bebé se te pone malo en cualquier momento. Yo no sé si aquí hay alguien que tenga bebés, pero sabes, le sube la fiebre a 38 y madre mía, guau, apiretal, ¡fum! Y estabas a 6 kilómetros, a 5 kilómetros. Lo más cerca de nada, el abandono absoluto. Yo estuve allí y estuve en esas casas y las caras de Belmez allí daban risa. Comparado con aquello, las caras de Belmez daban risa. Aquello era exagerado. Y aquello era una política de vivienda, porque no se podía permitir infraviviendas en Avilés. ¿Sabes? Cualquiera que venga y vea esto, ¿sabes? Que venga aquí, a la ciudad de Niemeyer, a la ciudad de, ¿sabes? Que vea esto, no se puede, hay que taparlo, hay que esconderlo. La política nunca fue vamos a solucionar el problema de la gente que no tiene acceso a una vivienda digna. El problema es que esa gente molesta. Y molesta muy pocos, por lo que parece. O sea, los que se molestan en arreglarlo son muy pocos. Con el tiempo, con presión de mucha gente, porque al final era evidente que el fracaso era evidente, porque tú no puedes coger a una persona, hacer paracaidismo, soltarla en un sitio y esperar que haga vida allí. Salió mal. Y lejos de decir, oye, vamos a replantearnos qué es lo que estamos haciendo mal. Igual, vamos a replantearnos, escuchar a la gente que opina sobre la vivienda. ¿Qué dice sobre su propia opción de vivienda, de habitabilidad? ¿Con quién quiere vivir? ¿Dónde quiere vivir? ¿De qué manera quiere vivir? ¿Y qué considera una vivienda digna? Nunca se han planteado ese tipo de políticas. Y nosotros no las hemos defendido. Y ahí es donde sí estoy de acuerdo con él en el que tenemos culpa. Pero tenemos culpa en esa parte.
yo en el tema de la parte de es que lo que se oye mucho ahora, de es que firmó, ahora que lo pago y que yo lo mío lo pago, es que él firmó y yo sabía lo que firmaba, él no quiso porque no tal. Se está produciendo también una victimización por parte de la sociedad que no es real, porque los bancos sí sabían que estaban dando a firmar, pero la gente que firmaba no sabía lo que estaba firmando y ya podía ser, vamos, un hacha en mates, un hacha en economía, que lo que quisieras, que hemos visto hipotecas que ni uno licenciado en nadie, os lo juro por mi vida. O sea, hay cosas que se dan así. ¿Ha existido una política de vivienda para proteger ante esos fraudes? Ante aprovecharse de determinados sectores de la sociedad, como se hizo, por ejemplo, con la población inmigrante, con ese tipo de hipotecas de no, sí, mira, vas a pagar lo mismo con un alquiler, ¿sabes? Pon esto, que la cuota es la misma, ¿sabes? Y si luego quieres vender la casa, encima ganas dinero. Ostras. Los jóvenes, ¿no? Que ganan poco. Como ganas poco, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Perder el dinero en alquiler? No, hombre, si la hipoteca te sale lo mismo, hipotécate. ¿Qué te decían tus padres? Hipotécate. ¿Sabes? Porque el alquiler es perder pasta. Y aquí en este país, pues es una pena, pero seguimos teniendo como el objetivo este de la propiedad, el tener la casa en propiedad, el tener algo y el no perderlo. Y ahora que resulta que lo perdemos todo, también perdemos la casa, que era propiedad. Aquí no se ha defendido el alquiler. Es otra política de vivienda que falta. En España nunca se ha defendido el alquiler. Es más, es que los ciudadanos no hemos defendido alquileres dignos. Y cuando me refiero a alquileres dignos, es que si el 60%, 70%, y esto me la estoy jugando, de los jóvenes gana de 700 a 800 a 1.100 euros, ¿cómo vas a permitirte pagar alquileres? Y además eso da lo mismo que sea, para ganar lo mismo en Asturias que en Madrid, poco más. Porque yo, a gente que me cuesta de camarero, gana lo mismo aquí que en Madrid. Yo no sé cómo sobrevivir en Madrid ya. Pero si tengo que pagar un alquiler de 400 euros con 700, ¿de qué vivo? ¿De qué como? O sea, ¿con qué garantizo mis otras motivaciones de la vida? Mi motivación no es trabajar, pagar casa, levantar, pagar casa, ir a trabajar y pagar casa. A lo mejor quiero tener familia, quiero disfrutar del ocio, de la cultura que me rodea. Y va todo junto. Aquí no había ese tipo de políticas, pero es que tampoco las hemos reclamado. Había colectivos que sí, pero como sociedad en general no las hemos reclamado, porque nosotros éramos los propietarios, ellos eran los alquilados, y aquellos de allí eran los que no cedían la vivienda, pero aquellos. Y resulta que ahora el que era propietario, y el que era alquilado, y el que se defendía bien, ahora está allí también. Y entonces es cuando nos damos cuenta, y entonces es cuando vemos lo de la solidaridad, y entonces es cuando somos todos solidarios, porque joder, yo ahora lo estoy viviendo, y tío, es que me engañaron, es que fue un fraude. Pues mira, detrás tuya hay toda esa fila de fraudes, toda esa fila de engaños, sociales, bancarios y políticos. Y toda la gente está en esa fila. Y lo que hay que conseguir es que toda la gente que está en esa fila y la que no está todavía, la gente que está viendo desfilar las noticias, la gente que está viendo desfilar los suicidios, la gente que está viendo desfilar noticias y noticias y noticias y sigue diciendo, ellos firmaron, ellos tienen la culpa, vamos, no quiero que estén en la fila, pero lo que quiero es que se den cuenta del que está en la fila no está porque quiere, igual que está en la cola del paro. ¿Vale? Luego, el tema que comentabas de Taibo y de la teoría del crecimiento, ¿no? Yo me parece que socialmente, y esto no sé si estarás de acuerdo, socialmente la gente no está preparada para crecer. Porque todavía hay gente que dice, estamos pasando por una mala racha, pero estamos aquí, pero ya haremos así otra vez. Ya la economía, igual para el 2015, ahora dicen que para el 2017 ya, y entonces ya podremos volver a tener, podremos volver a comprar casa, podremos volver a tal. No se están planteando el decir, no. En la Constitución mucha gente habla del artículo 40 y tal de la Constitución que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, tal. Dice derecho a la vivienda. No dice derecho a la vivienda en propiedad. Una de las cosas por parte de la PA, que yo creo que es muy importante, es que se dignifique la vivienda como derecho, y nunca como propiedad. El que quiera tenerla en propiedad y le sobre, que lo haga, ahí no nos metemos, pero que la gente tenga verdaderamente derecho a la vivienda. Tenemos cientos de miles de casas vacías, pudriéndose, y
y podridas. O sea, ahora se van a entregar casas en un parque de viviendas sociales que hay que reformar enteras, porque llevan cerradas 5 años. Y va a haber que hacer otra vez gasto público para rehabilitar esas viviendas y para entregarlas. ¿Qué hemos hecho como conjunto? Se ha ido quedando ahí. Mira, no va a comprar nadie, ya bajan los precios. No pensamos, joder, esto no puede pasar. No podemos dejar que pase esto, es que no podemos permitirlo. Es que aparte, si ya pensamos solo en términos económicos y nos ponemos ahí a echar cuentas, es que parte de ese dinero es mío también. ¿Y se va a perder? Lo que tanto me reclaman, lo que tanto me cobran, lo que me hace que se me pongan aquí cada día 10 de mes cuando empiezan a quitar y a quitar y a quitar, ¿resulta que se va a perder así? Después de todo el trabajo. Y que cuando encima me quedo sin trabajo, nadie se acuerda de mí. No nos hemos parado como sociedad a pensar en eso, ni a reclamar que haya esas políticas de vivienda. Ahora se ha creado en el Principado de Asturias, bueno, en muchos sitios están creando las llamadas oficinas de atención al desahuciado, atención al desahuciado. Atención al desahuciado. No nos planteamos tener una oficina de política de vivienda seria, coordinada, que estudie las viviendas que hay vacías, que estudie la política de alquileres que hay en Asturias, que estudie los niveles socioeconómicos que hay en Asturias, joder. ¿Cuánto cobra la gente? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuánto tal? ¿Podemos hacer de mediadores con las inmobiliarias, con las constructoras, con los particulares que alquilen para facilitar el acceso a la vivienda de todo el mundo? No. Hacemos una oficina para ellos, otra vez, para los que están allí, pero no para todos. Y claro que esa gente que está aquí, en el precipicio, es preferente. Pero las políticas de vivienda no deben ser políticas de vivienda de emergencia, deben ser políticas de vivienda para todos, porque si no pasa eso, acabamos todos en la cola. Y me estoy enredando mucho, llevo mucho tiempo. ¿Me vas a la patada todavía? No, vale. No, pero como está muy interesante lo que estás diciendo, continúa. Luego él preguntaba, es que lo ves que lo he hecho todo, yo no lo hago para ahora. Lo que hablaba es, ¿qué le pasa a una persona cuando pierde el trabajo? Mis compañeros de la PA y mucha gente que también conoce casos y que ha estado aquí, porque yo creo que la mayoría de la gente que estamos aquí ha estado en un desahucio. ¿Qué pasa a la gente cuando pierde el trabajo? Cuando la empresa hace así, vas al banco y el banco hace así, y ya no solo se lava las manos, sino que encima te dice, te van a meter en una lista de morosos, y luego te van a quitar a tus hijos, no te vas a poder tal. Sí, y es un miedo, de verdad que yo ahora lo estoy contando de risa, pero es una cosa que tú entras al banco, te sientas delante del tío de corbata y te da ganas de saltar la mesa, ¿sabes? Y hacérselo tragar el iPad, el ordenador y la planta de mentira que tiene el despacho. Y después echarlo así a la calle. Y yo entiendo que están haciendo su papel, porque ellos son trabajadores, porque hay gente que dice que son trabajadores. Y están haciendo su papel, y yo hasta ahí lo entiendo. Pero hay límites. Y lo que estamos a veces viendo es gente torturada. Se habla muchas veces del maltrato psicológico, y yo ya he visto bastantes usuarios maltratados psicológicamente. Y socialmente. Primero por el entorno. Es que se metieron una hipoteca. ¿Qué se le ocurre? 100 no sé cuánto pidieron. Él que trabajaba en la obra, claro, quedó. Ya no trabaja, lleva 2 años sin trabajar, que si quisiera. Y bueno, ella nunca trabajó. Bueno, y encima 2 críos. Y se mete en una hipoteca. Bueno, pues ahora tiene lo que tiene. Yo como fui previsora. Pum, 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 pum. Hostia, y hostia, y hostia, y hostia. Y no somos tontos y todos vivimos, cuando somos criticados, lo sentimos. Y es hostia, hostia y hostia. Familia, si tienes apoyos, perfecto. Como no tengas apoyos, tú solo. ¿Vas a servicios sociales? Y lo que hablaba hoy con una amiga. A veces servicios sociales funcionan de una manera muy fría y precisamente, yo soy de la rama de servicios sociales, soy trabajadora social, y funciona a veces con el puerta abierta, puerta cerrada, caudillo. Si te amoldas a nuestra forma de funcionar, si eres bueno y haces lo que nosotros te decimos, puerta abierta. Si al igual no funcionas como nosotros decimos, si hacemos unas cosas para que tu vida vaya mejor y tal, pero no funciona y fracasas otra vez, llega un momento que puerta cerrada. Y cuando te quieres dar cuenta, estás completamente solo. Porque no hay ayudas, porque ya es que lo has consumido todo, no tienes pan, no tienes no sé qué quieres que te diga? Es que no tengo para comer. Pero no tienes amigos, no puedes estar, bueno, vete a Cáritas, vete a tal, no, es que hay 500 familias igual que yo, y no me puedo...
¿Y cómo yo le cambio a mis hijos? ¿Y cómo tal? ¿Y me van a quitar a los hijos? ¿Me van a...? Y es gente que viene destrozada. Yo lo estoy contando así porque no soy capaz ni de expresarlo. Es gente que viene, lo que decía el del suicidio. Igual que hay gente de 70 años que nos dice yo solo deseo morirme en esta casa antes de que me la quiten, también hay gente de 23 años que te dice yo la única solución que encuentro es la muerte. ¿Cómo viene esa gente? En barrena psicológica, en el suelo. Porque cualquier palabra que les digas, aunque sea bienvenido, ya se toma como... joder, pues sí que hay que estar en barrena y sí que hay que estar hundido para decir bienvenido a una persona, siéntate que vamos a hablar, y que llore. Ya solo porque hay una persona que en los últimos meses la está tratando como una persona y no como un paria. Porque luego es lo que son, parias. Porque volvemos a ser el grupo de nosotros y el grupo de ellos. Entonces, era lo que le quería contestar, que es eso, es una barrena. Es una barrena y cuanto más hundido estás, más gente se va. Porque más abarrenado estás tú y más abajo, entonces la gente se va quedando y tú te quedas aquí, solo y bloqueado, porque la gente viene bloqueada. Y entonces yo digo, bueno, el gobierno, otro tipo de instituciones, poderes públicos, otro tipo de entidades, que ONGs, llamemos así, de que colaboran y tal, que dan servicios a los que el gobierno no puede llegar. ¿Qué hace con esta gente? ¿Hay algún tipo de apoyo, lo que decía él, apoyo en bloque? ¿Otro tipo de apoyo? Digamos un poco más de ayuda directa, decir, joder, pues esta gente tiene esta situación psicológica, tiene esta tal... Si el Estado no da esas medidas de protección, el Estado no se acuerda de esa gente. Que sí, que hay sanidad gratuita, que hay psicólogos gratuitos, que hay todo lo que tú quieras. Pero hay, de verdad, en esa oficina de atención al desahuciado, se va a recibir a la gente, se va a dar apoyo psicológico a la gente, se va a acompañar a la gente en el proceso, que es muy duro. Vas a volver a ser lo mismo que era tu casa, una cosa, y te van a cosificar. Y bueno, si hay alguien todavía que tenga dudas de los mínimos, y voy a explicarlo bien, los mínimos que pide la PA o que pensamos que tienen que ser los mínimos para empezar, porque muchas veces, como decía él, la izquierda que digamos que no hace bloque unido muchas veces, no nos ponemos de acuerdo y hay veces que, bueno, pues no sé por qué, desde la izquierda y desde otro tipo de movimientos, vas a por unos mínimos, porque hay cosas que socialmente la gente todavía tiene que darse cuenta, y tiene que darse cuenta que la fila la tiene muy cerca. Y yo pienso que por eso en un principio quizás haya que ir a veces a por mínimos, porque la gente no está preparada para los términos medios un poco más tal ni los máximos. Igual quizás yo tampoco. Pero los mínimos que nosotros contemplamos sería, lo primero, la dación en pago. Si yo me quedo sin, y tú te quedas con todo. Y yo me quedo sin nada. No puedo empezar una vida con una deuda de 50.000 euros. Porque no estoy firmando que te entrego mi casa. Estoy firmando mi vida. Y estoy firmando una condena para el resto de mi vida. ¿La oficina de atención al desahuciado lo ve así? Yo me pregunto, ¿los poderes públicos lo ven así? ¿Ven que los ciudadanos están firmando condenas de muerte? Y ya no son condenas de muerte en el término literal, porque sabemos que lo hay, sino en el término, bueno, un poco de simbología, ¿no? Sus hijos van a tener los mismos derechos que el resto. Sus hijos van a tener las mismas garantías de cultura, de acceso a lo social, de acceso a todos los recursos. No. ¿Por qué? Porque van a estar toda su vida con ellos aquí. Y es lo que hay. El alquiler social. Cuando te has quedado a cero, tienes que tener algo. Y tienes que tener una garantía habitacional. Tienes que tener un sitio en el que meterte. No tienes que tener el miedo de quedarte en la calle o de llamar a tu tía de Cáceres y que pueda dejarte una habitación donde dormir los 4, los 5 o los 6. Y estar de prestado el resto de tu vida. Porque tú como ciudadano, quizás hasta el 2012 tuviste trabajo y llevas 35 años de tu vida trabajando para ti y para todos los demás. Y eso que no se nos olvide a los que no estamos en la cola todavía. Y no te pueden dejar vendido tras 5, tras 2, tras 35 años de trabajo y de pagar una hipoteca o de pagar un alquiler. No te puedes quedar vendido. Y las políticas de vivienda tienen que ir enfocadas ahí. A que la gente, si trabajó 2 años pero pagó 2 años, tiene los mismos derechos que el que trabajó 35 y pagó 35.
Porque aquí no somos nada más que nadie. Y unos llegaron antes y otros llegaron después. Pero aquí todos tenemos los mismos derechos. Y el que no ha podido acceder a trabajo, el que ha tenido, digamos, circunstancias sociales que no le han permitido acceder a una vivienda igual que al resto, no tiene por qué vivir con el temor a decir dónde voy a vivir. Políticas de vivienda aquí, que hay con o sin techo, de puedes dormir 3 días en Avilés, puedes dormir 3 días en Oviedo y puedes dormir 3 días en Gijón, pero luego te vas a la puta calle todo el mes y que luego digan eso, que es que hay mucha gente en las calles. ¿Dónde se mete? 3 albergues, 3 noches en cada albergue. El resto del mes. Y en verano todavía. Y en diciembre, y en noviembre, y en enero, y en abril. Entonces ya no son nada. Y no hay políticas de vivienda para esa gente. Y esa gente son ciudadanos también. Y luego la condonación de la deuda, que me parece lo más importante, que es eliminar el lastre de las familias. Eliminar la sentencia de muerte de las familias. Eliminar algo que es una manera de enganchar a la gente, que si lo analizamos fríamente ni para el banco tiene beneficio, porque si no te pude pagar antes es porque no podía. ¿Cómo te voy a poder pagar después? Y si luego pago un alquiler pero sigo teniendo el tal, voy a pagar otro alquiler, la comida, la vida, pagar la vida, porque la vida tenemos que pagarla, no vivirla, tenemos que pagarla hoy en día. Todavía te tengo que seguir pagando por el resto de mi vida. Y otra de lo último, ya termino con esto, desde el punto de vista social, pero que está ligado con lo jurídico, la ley hipotecaria que tenemos en España es una ley un poco extraña, ¿no? Tú con el derecho civil, o con cualquier otro tipo de derecho, dices, ese me hizo aquello, y vas al juicio, entonces él dice una cosa, tú dices otra, hay pruebas, no hay pruebas, y entonces un juez dice, no, mire, es que yo pienso que usted, pues ha pasado. Entonces le pongo una multa tal, lo condeno, o lo que sea. Pero en la ley hipotecaria no. En la ley hipotecaria dice, esa casa, para mí, y me debes 30.000. No, pero es que... ¡Shh! La casa. No, pero es que es que a mí me hizo firmar una cláusula, que no es cláusula ni nada. Que es que usted la firmó. Y es que la ley hipotecaria no está para defenderlo usted, está para defender los intereses del banco, de los registradores de la propiedad y de los notarios, y ya está. Entonces, en una ejecución hipotecaria, en un lanzamiento de la vivienda, no te puedes defender. Empieza la máquina y el derecho se esfuma. Tus derechos se esfuman. Pero es que el derecho, la legislación también se esfuma. Porque los únicos intereses que se defienden son los del banco, pero no de la persona que a lo mejor fue estafada, como la mayoría, a la que se le hizo firmar swaps, preferentes, la de mi madre, seguros extraños, cláusulas suelo que son ilegales, de todo. Pero tú eso no lo puedes defender. Sin embargo, en otros países sí que puedes decir, aquí hay fraude, ¡paf! Y se para. En España no. En España te quedas en la calle y entonces luego pones la demanda. Pero antes vas a pedir un abogado de oficio gratis, porque como ahora hay que pagar todo va a haber que pagar todo en las tasas judiciales, pues encima a lo mejor ni te atreves. ¿Sabes? Y dices, mira, voy a trabajar todo el resto de mi vida en negro, cuando sea jubilado, cuando ya con 65 o 70 no pueda trabajar, pues ya veré cómo busco la vida. Pero voy a ver si trabajo en negro para que esta peña no me pueda reclamar nada. Y hay gente que no denuncia tampoco. Entonces, yo pienso que como sociedad lo que debemos replantearnos es que las políticas de vivienda, estas políticas de vivienda que nos quieren vender como políticas de vivienda y que no son más que trampas en parte al sistema que tenemos, al capitalismo, habrá que replantearse, ya no solo a nivel del capitalismo, la vivienda está intrínsecamente ligada al sistema que tenemos. ¿Por qué es eso? Ahora es una moneda de cambio, es una cosificación. Si tienes éxito la tienes, si no tienes éxito no tienes. No es un derecho fundamental, aunque pensáramos que era, pero no es. Y lo que tenemos que reclamar es eso, desde todos los movimientos sociales, porque todos tenemos que vivir en algún sitio. Y nada, si queréis preguntar algo más adelante o lo que queráis o comentar cualquier cosa, estoy disponible para lo que sea. Lo que sea. Pues como os comentaba antes, desde La Madreña, agradeceros la invitación a los compañeros y compañeras de la PA. Deciros que yo estoy aquí en calidad de miembro de la Asamblea de La Madreña, no de portavoz, porque es la mecánica que siempre hacemos. Seguramente además aquí hay muchos compañeros y compañeras que van a poder complementar las cosas que yo aquí exprese, porque sí que es cierto que vamos uniendo cada vez más y creando un lenguaje y un discurso común, pero que por suerte es un discurso muy complementario y
y bueno, y que discutimos en privado y en público, que es una cosa que nos parece muy bien. Por empezar con un punto de vista, bueno, pues no sé si más positivo o no. Yo, mirad, esta es una cuestión particular. Yo no quiero que vuelvan los 90 para nada. Los 90 estuvieron muy mal. Y en los 90, pues seguramente, por suerte, teníamos aseguradas una serie de cosas, pero también teníamos asegurado un sopor generalizado de la población. Un sopor, yo digo por dar también un contrapunto positivo a esta situación, que es muy mala, pero es un sopor que se está empezando a despertar. Yo decía un compañero hace tiempo de la que ocupamos esto, titulaba un artículo, una ocupa en Oviedo, Dios mío, y tal, ¿no? Pues realmente yo ni en mis sueños más calenturientos hubiera imaginado, después de 20 años de militancia, encontrarme aquí hoy. Sin que esto sea que vamos a... Está la cosa muy jodida, pero siempre estuvo jodida, siempre llevamos las de perder a lo largo de la historia, y en ocasiones incluso ganamos. Decía Antonio Gramsci que había que aunar al pesimismo de la razón, que nos dice que vamos a perder, el optimismo de la voluntad, de que qué mejor manera de vivir que pelear para enfrentar esto. Esta es una buena manera que nos puede llevar también, bueno, pues a intentar encontrar aliciente en la vida de la lucha, de compartir y de que ahora mismo yo creo que un discurso crítico como el nuestro tiene mucho más acomodo entre la población que antes. Vamos a ver cómo nos organizamos y cómo peleamos. Estamos aquí para hablar del derecho a una vivienda y nosotros teníamos interés en vincular esto con las políticas urbanísticas y de vivienda que ha habido en Asturias. Primero, ¿por qué no existe un derecho a una vivienda en nuestro país a pesar de lo que dice la Carta Magna? Bueno, primero, porque la Carta Magna hay que leerla, la Constitución del 78 hay que leerla, yo diría, porque tiene cosas muy interesantes, pero básicamente como documento jurídico vale, bueno, pues lo mismo que el papel del váter, muy poquito, aunque dice cosas muy interesantes. ¿Por qué no es un derecho? Bueno, pues porque en este sistema, además de lo que podemos hablar de las grandes palabras sobre lo que significa capitalismo y demás, pero entre otras cosas porque las políticas en otros lugares de Europa, en otros lugares del mundo, compatibilizando con el capitalismo, han sido capaces de implementar otras políticas. Aquí los poderes públicos han sido mamporreros de la burbuja inmobiliaria y han considerado la vivienda única y exclusivamente como un negocio, nunca como un derecho. El urbanismo reciente en este país y en esta región, de lo que me voy a referir un poquito, ha sido el laissez-faire, laissez-passer, mientras duró la burbuja. Es decir, ¡nada, estupendo! A comprar. Y tú, señora, hipotécate porque en la vejez vas a poder vender tu piso. Y cuando empezó a desacelerarse la venta, entonces muchas voces, incluso desde la izquierda, empezaron a decir, hombre, es que la vivienda estaba muy cara, vamos a ayudar para que todo el mundo pueda comprarse vivienda. Realmente lo que se trataba era de ayudar a los constructores bajo la excusa del precio de la vivienda. Y aparecieron, por ejemplo, aquí sonarán las VPA, las viviendas de protección autonómica. No, efectivamente, estaban un poquito más baratas que el precio de mercado las viviendas, pero fundamentalmente lo que se estaba era financiando que los constructores siguieran con la misma tasa de ganancia exorbitada de toda la burbuja. Esa ha sido la realidad. Políticas de vivienda, bueno, en Gijón sabéis un montón de eso. En Oviedo, pues explicaros una cosa general de cómo funciona esto. Esto es Oviedo, el puntón gordo, ¿vale? ¿Veis? Ahora, el puntón pequeño y es San Claudio. Que los que no sois de Oviedo no conocéis esa hermosa zona rural que tenemos muy cerca de aquí. Bueno, pues entonces, en un momento determinado, pues el gobierno local de Gabino de Lorenzo y el gobierno regional de Tini Areces y compañía, dijeron, nada, vamos a hacer aquí una ciudad promocional. Pero ahí, Tini, sí, joder, ahí. Y entonces aquí hicieron un plan para hacer 100.000 viviendas en San Claudio, ¿listi? Vale, compro el suelo a precio de tal, destrozo una zona rural, programo aquí, pues no es que eran miles de viviendas, no sé si 80.000, etcétera. Desde lo público, urbanizo toda esta zona de Oviedo a San Claudio, la doto de servicios, pago el saneamiento y no te preocupes que ya para el 2020, si seguimos vivos, los constructores ya unirán la ciudad con el pueblo, pero con todo hecho y pagado con dinero público. Esa ha sido la política. En vez de crecer en anillos, quiero decir, esto es Oviedo, pues hacemos una anillín aquí si hace falta, otro anillín aquí si hace falta, y vamos creciendo de una manera racional.
Pero es que hacía falta hacer esto en Oviedo. Hombre, pues mira, datos de 2010, en Oviedo teníamos cerca de 20.000 viviendas vacías. Y hay que saber lo que ha pasado en el pasado reciente. Primero, para no repetirlo. Segundo, para explicarlo. Y para tener balas para disparar. Pues esa era la realidad. Salía en aquel entonces Gabino de Lorenzo y digo desgraciadamente porque bueno, me entristece que sea así, pero así fue. Desgraciadamente la consejera de Vivienda, Laura González, peleándose con Gabino: oye, el plan de San Claudio es de mi paternidad, no, es de mi maternidad. Y a hostias en la página 3 de la Nueva España, pues mira Gabino y mira Laura, el plan ni era tuyo ni era de la otra, era de Serafina Vídeo, presidente de la Patronal de la Construcción, que se iba a forrar con este pelotazo que no ha terminado de rematar porque pinchó la burbuja a pesar de la ingente cantidad de dinero público. Esa es la realidad. Y además fomentando la vivienda de protección autonómica en detrimento de otros mecanismos, comentaba la compañera, de alquiler público, que es lo que siempre se ha defendido. En cualquier otro país de la Unión Europea, 10, 15, 20% del parque de vivienda es parque público en régimen de alquiler a precios que guardan relación con el salario de los arrendatarios. De cajón. Eso es lo que no se ha hecho, ni desde la derecha ni desde la pretendida izquierda, que ha planteado esta serie de cuestiones y no ha hecho ningún tipo de análisis o sea, ha entrado directamente a jugar a lo posible. Y es que hay veces que lo único posible es jugar a lo imposible, a cuestionar las reglas que nos imponen desde los llamados mercados y ponerles coto. Eso, digamos, sería un poco una introducción, si queréis, que habría muchísimo que hablar sobre la política de vivienda en Asturias, en nuestra ciudad. Pero es que es fundamentalmente por lo que os agradecemos la intervención, vamos, la presencia aquí, y lo que creemos que hay que saber explicar y no olvidar nunca, es que la Madreña no está aquí por casualidad. Además de que es un edificio muy bonito, está en un buen lugar. Es que cuando los diferentes colectivos, personas que deciden ocupar este espacio, también lo hacen por algo, para denunciar una operación que creo que muchos y muchas seguramente conocéis, pero voy a repasar someramente para que no la olvidemos, porque debería de enseñarse. Esto ha sido una constante en toda España, pero este es el caso más claro que tenemos en Asturias y todo el mundo debería saberlo, que es la operación de los palacios. Allá por los años 90 hay dos excelentes parcelas en la ciudad, una aquí al lado, en Jovellanos, la antigua estación de Jovellanos, que ya el alcalde socialista Masip se había cargado una estación modernista preciosa, como la que hay en París con el Museo d'Orsay, un poco más pequeñita, pero una estación estupenda, que fue una gran pérdida para el conjunto de la población, pero ahí quedaba un solar en la mejor zona de la ciudad, y había un campo de fútbol suficiente para el Real Oviedo, pero que como no querían hacer tribunas, dijeron, vamos a tirarlo y vamos a hacernos un campo de fútbol que iba a costar 4.000 millones, al final acabó costando 9.000 millones de las antiguas pesetas para un equipo que juega en regional preferente, creo que están ahora, o... Sí, por ahí. Por ahí, bueno, pues eso. Y ahí está. Y tiran aquel el Carlos Cartier antiguo. Dicen, vamos a hacer algo. Y era la época de los grandes equipamientos, ¿no? Claro, si gastas en esto, no gastas en asegurar los derechos de la vivienda. Entonces, a dos alegres empresarios, que como sabemos hacen siempre su dinero ayudando a los demás, pues dicen, quiero ayudar a esta ciudad. Dicen Cosme Adelaida y Alberto Lago. Cosme Adelaida de los Alsas de toda la vida, y Alberto Lago de los Lagos de toda la vida, que sigue haciendo tropelías por el Oviedo antiguo, que podemos hablar. Dicen, vamos a hacer algo por la ciudad. ¿Por qué no hacemos un par de equipamientos de Santiago Calatrava, este hombre que ahora se ha trasladado a Suiza para servir mejor a España? Y vamos a construir cosas en nuestra ciudad. Y entonces Gabino le dice, vale, oye, vosotros que sois dos personas de bien, os vamos a regalar estas dos parcelas en la mejor zona de la ciudad. Oye, como oís, a regalar. En la de Jovellanos le regalábamos la parcela a estos señores, les íbamos a dar, digo porque a mí cuando hablamos de dinero público me gusta hablar de esto, aunque no lo gestione la gente que creo que debería gestionarlo, les vamos a dar 38 millones de euros y ahí nos vas a hacer un palacio municipal. Por eso se llamaba la operación de los palacios. ¿Qué pasó? Que no hubo dinero. Entonces el palacio municipal de Calatrava no se hizo. Sí se hizo
este centollo que veis, bueno, veis si subís al naranco, porque si os acercáis a él, como es tan grande, no hay manera de verlo, pero sí, os recomiendo subir al naranco y allí lo veréis muy bien. Es como una nave alienígena caída en mitad de una pequeña ciudad de provincias, pues igual. Vamos a hacer este Palacio de Calatrava que efectivamente se hizo. Dices, oye, qué bien, os hemos regalado el suelo, todo, vamos a hacerlo. Pero a pesar de todo eso, a pesar de regalarles el suelo, de regalarles la explotación del Palacio de Congresos a Jovellanos 21, que así se llamaba la empresa de estos dos alegres empresarios, gerenciada, por cierto, en su momento, por José Luis Marrón Jaquete, que en ese momento era miembro de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista Obrero Español. Ya estaba allí el PSOE un poquitín, con la pata de un... Bueno, pues os regalamos todo el suelo, os regalamos la explotación de un hotel por 50 años, os regalamos la explotación del Palacio de Exposiciones y Congresos. Como aún así no les cuadraban las cuentas a los pobres angelitos míos, pues Gavino, que fue su principal hombre al principio en los poderes públicos, empezó a intentar recabar más dinero para estos pobres señores. Primero, al no poder construir ahí el ayuntamiento, intentó liar a la universidad para hacer una facultad de artes allí. Y la universidad dijo, bueno, gráficamente hizo así como una peineta, se llama lo que hace Aznar, pues eso, y le dijo que no. Con posterioridad, no había manera de cuadrar en esa operación. Bueno, no sé, voy a hacer una recreación de estos de making of, como en la televisión. Así sucedió, recreación del crimen y tal. Bueno, Gavino fue a ver a Tini y le dijo, oye Tini, esto hay que arreglarlo. ¿Cómo necesitan? Nada, 60 millones de euros, 10.000 millones de las antiguas pesetas, porque los probes con el regalo de esto no les cuadra. ¿Cómo lo hacemos, Tini? Dice, nada, pues ya está. Compro las salas del Calatrava y monto allí unas oficinas. Y así fue. Compran las salas del Calatrava y se montan unas consejerías allí. Compradas a creo que cerca de 2 millones de pesetas el metro cuadrado, en torno a 10 veces por encima del precio de mercado en esos momentos de una vivienda de lujo en una buena zona de la ciudad de Oviedo, más o menos era como 10 veces. O sea, recompramos otra vez. Primero tenemos el suelo público, se lo regalamos y les volvemos a comprar en el suelo público unas oficinas que ni siquiera sirven para oficinas, porque si las vais a ver, los trabajadores se quejan mucho porque son insalubres completamente para trabajar allí y muy peligrosas. Cuando haya un incendio, pues se morirán allí los señores de oficinistas. No lo digo de risa, lo digo, es decir, solo hay una subida y bajada por ascensores y unas escaleras que ahí hay un tapón, vamos, allí se van a morir. Si hay un incendio un día, se van a morir. Pero igual enciende la nave. Igual sale también. Bueno, pues esa es la historia. 10.000 millones de las antiguas pesetas otra vez regaladas. Como no lo pueden hacer a través de la Junta, lo hacen de la siguiente manera. Lo compra Sedes para el gobierno. Y Sedes a cambio recibe el regalo de esta consejería, la de enfrente y el Instituto de San Lázaro. Por desgracia, ya ha derruido un edificio en excelente uso, pero que lo acabaron tirando. En esta operación, finalmente, y digo por desgracia, pero hay que saberlo también, aunque luego las organizaciones, yo espero que cada organización haga su reflexión, si es que tiene que hacer alguna, pero esta operación la montó Gavino. La montaron los empresarios, como siempre, porque es que al final acabamos siempre que lo montaron los empresarios. Y de mamporreros del sector público estuvo Gavino de Lorenzo, el Partido Socialista, e Izquierda Unida votó a favor de todo lo que tuvo que votar mientras estuvo en el gobierno. Votó en el Consejo de Sedes a favor de las compras del Calatrava y votó en el Consejo de Gobierno, por lo menos públicamente no trascendió lo contrario, la cesión de estas consejerías para el pelotazo. De hecho, la de enfrente estaba en manos directamente de Izquierda Unida en esos momentos. Y esa fue la realidad de esta operación. Entre medias, esta otra parcela, que ya nos habíamos olvidado de ella, pues como no se construyó eso, después iba a haber el Palacio de la Justicia, que se echó abajo después de bastante pelea por los tribunales europeos, y finalmente iba a haber unas trillizas construidas por el inefable Calatrava, que se echaron abajo gracias a la movilización popular, y ahora va a haber unos bloques de viviendas, sin más, construidos, porque aquí en Oviedo siempre las concesiones son muy transparentes y demás, pues el arquitecto es el hijo de
el señor Reinares, que fue concejal durante toda la vida de Economía, Hacienda y demás en la ciudad. Porque de casta le viene al galgo y son buenos gestores de lo público. Esa es la realidad, por eso estamos aquí en la madrileña. Y esto es lo que nunca creo que debemos olvidar, que tenemos que saberlo, saber explicarlo y exigir a los poderes públicos, porque esto ya sí que, además lo digo de manera provocadora para el debate, seguramente ahora, o eso es lo que yo pienso, a lo mejor el debate que toca ahora mismo en el que estamos no es el de reforma o revolución. Yo creo que estamos en un momento, como planteaban también los contertulios de alguna manera, de generar la máxima unidad posible de la ciudadanía para pelear. Y cualquier conquista concreta, bienvenida sea también, además del cuestionamiento general de un sistema capitalista que no nos gusta. Pero a mí me pasa una cosa, que por ejemplo, si le digo a mi vecino o a mi vecina de la Argañosa, trabajador, le hablo de capitalismo, son como los perros de Pavlov, que reaccionan, ¿sabes? Es que hay una serie de palabras que ya han perdido que hay que mantenerlas, que hay que defenderlas, pero que han perdido muchas veces su significado y solo tienen connotaciones. A la gente dicen socialismo o les decimos anticapitalismo y de repente se les segrega una cosa, uff, eso es malísimo. ¿Por qué? No lo sé, me lo han dicho desde que nací. No sé, yo tengo esa sensación, lo digo también para abrir un poco el debate. Es decir, se trata de pelear, cualquier pelea es buena, bueno, para intentar superar este estado de cosas. Y también, en materia de urbanismo, hay que saber estas cosas para no repetirlas. Porque cuando comenzó esta crisis, hubo un primer momento de desconcierto entre los poderes públicos, los mandamases y demás. Salía Iñaki Gabilondo diciendo, es que el capitalismo, me acuerdo una vez, el capitalismo ha llegado a su fin y tal. Y yo, hostia, estaba acojonado en casa, no me había enterado, Iñaki. Luego pasaron esa etapa de desconcierto y ahora sus soluciones es seguir aplicando la misma política que en los 90 nos llevó al desastre. Entonces, todo el mundo criticó la burbuja inmobiliaria, pero coño, ¿qué está haciendo el Partido Popular? Con el silencio, al menos el silencio, que yo no sé si lo han votado también a favor, del Partido Socialista. Bueno, pues la reforma de la ley de costas, para volver a generar una burbuja inmobiliaria y seguir con el mismo modelo depredador y estúpido, porque ¿para qué queremos viviendas vacías? Si es que no tiene ningún sentido. La solución para salir de donde estamos, del derecho a la vivienda, etcétera, no puede seguir siendo, si estamos dentro de un pozo, la gente, los que mandan ahora mismo, todos los que participan también de las instituciones de manera crítica, lo que nos están diciendo, para salir del pozo, oye, seguir picando para abajo. A lo mejor, y yo creo que eso lo tenemos claro todas y todos aquí, se trata justamente de recorrer el camino contrario y de exigir a nuestros poderes públicos, porque hay que exigírselo también, que apliquen unas lógicas diametralmente diferentes a las que nos han llevado a esta situación. Y ya con esto no tengo nada más que decir. Bueno, lo que acaba de decir David de seguir el camino contrario y de ir en contra de lo que pensamos que está mal, desde la paz, y ahí que está David, últimamente lo asociamos mucho con nosotros llamamos aplicar tratamiento a nosotros. Nos aplicamos tratamiento, ¿no? Es eso lo que vamos a hacer, ¿no? Aplicar tratamiento. Hay algo que está enfermo, hay algo que está mal, entonces vamos a aplicarles tratamiento. Y la lucha que lleva la PA ya no es tanto, sí que hay una parte de lucha social de intentar unir a la gente, y hay otra parte de lucha muy importante que yo creo que es la que conocéis casi todos vosotros, porque luego en el término social, como funcionamos con el boca a boca, con el contacto, con carteles, con tal, pero luego hay una parte, y es mucho también de concienciación social, que es lo que está saliendo ahora a la prensa, y cuando salen fotos y cuando tal, que es ir al banco a darles tratamiento todos los días. Y si hoy no me quieres aquí, me vas a ver mañana. Y si mañana no me quieres, mañana vengo diciendo con el cartel, y este banco desahucia bebés, este tal. Porque lo que daña al final, y muchas veces yo es lo que no entiendo, lo que daña el capitalismo no es en sí que haya crisis, que haya un vacío de dinero, porque os mueve el dinero de un sitio a otro y si desaparece por aquí, aparece por allí. Lo que daña el capitalismo es la imagen. Es algo que nunca me termina de sorprender. A un banco no le jode perder pasta, a un banco le jode que le dañen la imagen. Es lo único de lo que vive un banco, de su imagen. Y es a veces tan fácil que les apriete la corbata. Solo llegar y hacer presión
lunes, martes, miércoles no, jueves, viernes no, sábado, domingo, y se les pone la corbata aquí, y los ves. Luego hay otro cambio de papeles, otra vez el de, señorita, usted no está aquí para negociar, nosotros somos los que tenemos la pasta, los que tal, vuelves a presionar, vuelves a aplicar otro poco más de tratamiento, hasta que al final el tratamiento, cuando llevan toda la vida diciéndonos que no era posible, que eso de la dación en pago no existía, cuando el código Windows ya no era que no existiera, es que existía, pero es que era voluntario la dación en pago. Es que eso no existe, señorita, lo que está pidiendo usted no existe. Y digo, ya, pero tampoco está prohibido que exista, entonces vamos a pedirlo. Que no, tratamiento. Y es lo que tiene que darse la cuenta la gente. Ya no es de estar unida, es de que 15 personas, 7 personas aplicando tratamiento todos los días hace un daño impresionante. Y se han conseguido daciones en pago, pues eso, no todos los desahucios son de 200 y de 300 personas. Muchos desahucios se paralizan con 15, con 10, pero es que 10 personas todos los días aplicando tratamiento, y este banco tal, y luego te pongo publicidad, y luego te mando tal. Entonces, es un poco aplicar lo mismo que ellos hacen. Ellos te dan. Como yo pienso que esto está enfermo y que esto hay que curarlo, pues lo que vamos es a eso, a intentar sanar eso. Y la única forma de sanarlo es convenciéndonos de que aunque seamos 10, se pueden hacer cosas. Se pueden. En otras cosas no. Igual en macroeconomía, en la globalización y en la hostia santa, no se puede. Igual con Zara de momento no podemos hacer nada, salvo un boicot generalizado y que no acabe de estallar, pero bueno. A lo mejor con Amancio Ortega no podemos hacer nada. Pero con el de la oficina de ahí que te lleva tu hipoteca sí que podemos. Porque este tío no es el responsable y el tío al final está tan desesperado que lo pasa para arriba. Y al final arriba, ¿qué quiere? Mira, no quiero que salga más en la TPA, ni quiero que salga más en la Nueva España, ni tal, llámalo para aquí, vamos a reunirnos y vamos a hablar. Pero lo que hay que conseguir es que los éxitos individuales de los afectados de la paz y de los activistas de la paz sea que eso se generalice para toda la población. Y que en una situación en que la vida es insostenible, en la que no hay capacidad para vivir, tengas garantizada una vía de escape. No sé si hay palabras o preguntas, porque ya vamos también muchos aquí. Nada, animarse. ¿Esto da una rabia? Es porque os habéis explicado muy bien. Claro. ¿Qué? Anima. Venga, hermanos, vamos a leer. Yo viajar a tomar notas, ¿qué apuntaste? Hay otras cosas. Pero que hablar nosotros a la vez. Eso, mira, eso es una cuestión de género. Yo creo que no podría. Pero... ¿Qué iniciativas, por ejemplo, pensáis que habría que tomar para que reformara la ley? Bueno, otra de las medidas que se están llevando a cabo, porque, a ver, también no hemos dicho toda la verdad respecto a la movilización social, y una de las cosas que sí tenemos para reformar la ley, de lo que se está hablando, es de la ILP, de la Iniciativa Legislativa Popular. Va a ser una cosa que lleve tiempo, y va a ser una cosa que a lo mejor termina en que nos hagan un órdago a la grande y después de todo el trabajo te hagan entre líneas. Que le das entre líneas. Entonces, a lo mejor es lo que nos hacen, ¿no? Ellos no te hacen así directamente, ellos te dicen que leas entre líneas. Entonces yo creo que yo soy positiva, yo tengo muchas esperanzas puestas en la ILP y a nivel jurídico yo tengo mucha fe en la ILP. Y cada vez más gente se va concienciando. Y al principio igual la gente firmaba un poco por los casos que había y por tal, pero es que ahora la gente ya es más consciente de que lo que está firmando, ¿qué es la ILP? Porque al principio era un poco en la vorágine, ¿no? De cuando empezó todo esto, no, firma, y por firmo, y había otra gente que decía, ¿eso qué es? ¿Eso de la ILP? ¿Qué estoy firmando? Y a medida que se va conociendo que es la iniciativa legislativa popular en este ámbito, en el ámbito de reformar lo que es la ley hipotecaria, de cambiar eso, de incluir la dación en pago, de incluir X cosas, lo de la condonación de la deuda y todo esto, yo creo que es lo que tienes que seguir esos trámites. O sea, no hay otra manera. Yo creo que en lo referente a esto, ya visteis cómo ha funcionado, las movilizaciones sociales que se han llevado a cabo han funcionado para que presenten, vamos, lo que han presentado ahora, que es que, ¿cómo lo llaman ellos? ¿Cómo lo llaman? Lo último esto que han presentado.
Es que ellos siempre lo llaman de una manera que no parezca que te la están enviñando, pero sí, ¿no? Entonces, lo que presentaban era eso, la solución a los desahucios, la solución a tal, porque bueno, ¿por qué? Porque habían muerto 4 personas en una semana. Porque la gente estaba así. Y ellos han dicho, oye, ¿vamos a solucionar el tema? Y decían, no, hombre, vamos a hacer, ¿sabes? Como unos paréntesis, y si estás dentro del paréntesis tal, pero es que resulta que encima el 89% de la población que está con un alzamiento hipotecario, con una gran desahucio de alquiler, no cumple los requisitos. Porque si yo tengo un niño de 5 años, o de 3, pues puedo acogerme a la medida. Pero si tengo uno de 7, no, digo, hostia, te has hecho un hombre ya. ¿No? Entonces, yo creo que yo tengo muchas esperanzas en la ILP, en que sea tomada en serio, en que no se monten un órdago y nos lo lancen a la cara. Tengo muchas esperanzas en eso. Si no, pues entonces igual que sí es verdad que yo creo que si la ILP yo creo que es tirada para atrás, yo creo que sí que va a salir mucha gente a la calle. Porque creo que va a ser un guantazo. ¿Y apoyos políticos tú crees que ahora mismo hay? Apoyos políticos, si te digo la verdad, yo creo que apoyos políticos a la ILP, pues es un poco depende del sitio, de la zona, del momento y del lugar. Porque igual que en unos grupos políticos hay un apoyo determinado en algunas ciudades, la política general, la política del partido y la política que se tiene 26 kilómetros un poco más allá es completamente diferente. Y eso la PA también lo hemos visto. Que llega un momento que, bueno, pero es lo que te digo, es que la vivienda es una cosa y es un negocio. Y el negocio es el mismo para todos. Y sabemos los fallos que tiene el sistema, y la vivienda es una cosa más, es una carpeta más. Si la biblioteca es una... digamos que el Estado es un archivador, vivienda es una carpeta más. Una carpeta más mal hecha, igual que todo lo demás. Entonces, cuando los partidos actúan y hacen cosas bien, yo no sé de quién tire la primera piedra. Pero aquí en Asturias, por ejemplo, es una comunidad que tiene mucho que flagelarse. Porque hemos tenido en vivienda y en servicios sociales a la izquierda. Y estamos como estamos. Tenemos mucho que flagelarnos. ¿Qué es pasado? Sí. Pero una vez en una reunión alguien me dijo, es que ayer firmamos un apoyo a la PA. Pero es que, joder, que llevamos 30 años de activismo. Y esto de las hipotecas se ha pasado ahora. Digo, no, esto de las hipotecas se ha pasado en los 70. Y en La Luz, y en Las Vegas, en todos los barrios de, por ejemplo, de Avilés que yo conozco, la gente se quedaba sin trabajo. Pues, por ejemplo, cuando cerró, bueno, mi padre fue uno de los que pasaron estas huelgas de quedar con la fábrica 6 meses y lavándote en bidones, y cuando a la gente le llegaba la carta de despido y se llamó encima y pagaba, y te quedabas en la puta calle con nada y sin pagar todos los meses que no te habían pagado, te jodes y te aguantas. Y de aquella también había alzamientos de viviendas. Y no hubo respuesta. Y en los últimos 10 años o los últimos 8 años, donde hemos tenido a la izquierda llevando vivienda y llevando servicios sociales, pues ha habido más que poco movimiento con el tema de las políticas de vivienda. Entonces, a partir de ahora, si se empieza a mover la cosa, yo perfecto, me parece bien. Yo no soy una persona, ahora hablo personalmente, que esté todo el día metiendo el dedo en el ojo en plan de, que lo que hicisteis ahí, mira, el 36, me acuerdo. No. O sea, tenemos que ocuparnos de lo de ahora. Entonces yo creo que hay que mirar para adelante. Si se empiezan a mover las cosas, si la gente de verdad que en política se empieza a concienciar, que yo tengo mis dudas, lo empieza a hacer bien y empieza a hacerlo bien, como le dice la gente, totalmente de acuerdo. Pero si hacen las cosas mal, igual que le dije a ese señor el otro día, de ayer firmamos el papel, o es que vosotros también hacéis cosas mal, y digo, bueno, pues cuando las haga mal me lo dices. Y yo te lo voy a decir. Entonces, bueno, ese es el punto de vista que tengo yo, y yo creo que mucha gente, ¿no? Yo con eso yo estoy muy de acuerdo en que hay que mirar fundamentalmente para adelante, y sobre todo en que tenemos la obligación de caminar con todo lo que podamos, tragándonos seguramente muchos sacos, pero eso es una cosa, y otra cosa es que no sepamos lo que ha pasado en el pasado. Una cosa es que lo que haya pasado en el pasado, bueno, pues nos pueda llevar a decir, oye, tú no, porque en el 36 fusilaste a Durruti en una esquina. Eso es una cosa, y otra cosa es que no sepamos lo que ha pasado en el pasado, y sobre todo en el pasado más reciente. Entre otras cosas porque de verdad que yo creo que hay muchas cosas que están hechas por parte de diferentes organizaciones con mala fe, pero otras seguramente con mucha ignorancia y desconocimiento de la asunción del discurso dominante.
porque falta discutir, falta saber, falta armarse ideológicamente, el enemigo es muy poderoso y te la va metiendo y te la va metiendo y te la va metiendo. Pero claro, es que si olvidamos lo que ha pasado, no, pero no se trata lo repetiremos. de olvidar. Lo repetiremos porque no se verá otra solución ni otra salida. A ver, yo creo que me parece muy interesante la exposición que hicisteis vosotros como grandes conocedores del problema de la vivienda, evidentemente. Y yo estoy de acuerdo en el planteamiento que hay que tirar para adelante. De hecho, estamos tirando para adelante, aún desde la división estamos tirando para adelante con muchas dificultades, y gracias a ese tirar para adelante se están consiguiendo cosas importantes, ¿no? Si no fuera por eso, yo no me quiero imaginar dónde estaríamos en estos momentos. Eso es un hecho evidente, que hay que tirar para adelante, pero no es igual, y yo insisto en ello, y a mí me preocupa tirar para adelante de forma organizada, de forma unitaria, de forma masiva, con mucha más participación, que tirar para adelante pues cada uno un poco por su lado, ¿no? Que a veces nos encontramos con 40 convocatorias el mismo día, distintas cosas distintas, entonces dividimos las fuerzas y eso nos debilita muchísimo. Yo hay veces que me preocupa, mira, esta tarde cuando salimos de Gijón, la manifestación que había de funcionarios y no sé qué, digo, joder, tío, es que... ¿Qué? Claro, de educación, de educación, perdón. 500 personas y convocaba a tu María Santísima, pero resulta que nadie nos enterábamos de que se convocaba, porque ya como renunciamos absolutamente a todo, ya por internet, bueno, por internet pues igual resulta que hay mucha gente que internet no lo ve en 15 días, entonces no nos enteramos que hay una convocatoria y renunciamos a lo básico, que es el contacto con la sociedad permanentemente, tanto en estos temas como en otros temas de tipo social. Entonces eso es preocupante, porque en el momento que hay un alejamiento de las bases sociales, estamos perdiendo la batalla y la están ganando los que tienen el poder de los medios para poder transmitir a esa sociedad el mensaje que ellos quieren, y lo transmiten a través de esos medios, y nosotros ese poder no lo tenemos. Por eso nuestra fuerza está en la calle y transmitiendo con los medios que tenemos, a pesar del boicot que sufrimos por los medios de comunicación. Yo no me imaginaba hasta hace poco tiempo de que el tema de los desahucios iba a tener una trascendencia pública como la que tuvo en todos los telediarios del sistema, dirigidos por el sistema, tratando de transformar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Pero eso también fue otra batalla que se ganó desde la pelea, aún desde la pelea distinta que se produce de distintas maneras, sin un tipo de criterio organizativo, aún así somos capaces. Bueno, pues los bancos, que igual no nos estamos dando cuenta, es un sector tremendamente vulnerable. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba la compañera. Al capitalismo le jode más la imagen que puedas dar de ellos que el dinero que puedan perder en ese momento, el costo que puedan tener. Yo a lo largo de mi vida laboral me tocó muchas veces pelear con los bancos, encierros en los bancos, y siempre, y no necesitas un ejército de 3.000 personas. Por eso es verdad que se pueden seleccionar acciones contra los bancos, porque es un sector muy vulnerable y no necesitas ir 1.000 personas a un banco. Van 30 personas y al momento estás negociando con un banco pues un problema, como puede ser un desahucio, como pueden ser otras cuestiones. Otras veces no, pero se puede hacer. Se puede hacer. Los bancos es un sector tremendamente vulnerable, que el simple hecho de que estés todo el día o un día o 3 días repartiendo una hoja a la entrada de los bancos, denunciando la posición de esos bancos, evidentemente se consiguen avances en ese sentido. Es un sector vulnerable y yo creo que a los bancos se les puede dar caña fácilmente en ese sentido. Yo hay otra cuestión que no se habló aquí y quizás es el tema de cómo se subastan las viviendas que se quitan al personal, porque ahí hay una especie de mafia generada que no nos enteramos mucho de cómo se subastan y quién compra esas viviendas, porque son siempre los mismos. Esos son una mafia que están de acuerdo con juzgados y con bancos y con todo María Santísima, y les dan las viviendas a un precio determinado, y contra eso no hacemos nada. Yo si lo traslado a la experiencia laboral, me acuerdo cuando se subastaba una empresa, los trabajadores se quedaban en la calle y íbamos a parar las subastas para que los trabajadores no quedaran en la calle. Pues igual, además, hay que ampliar esas acciones para cuando se van a subastar esas viviendas que se venden a carroñeros que luego hacen negocio con ellos, negocio especulativo, pues igual surge un efecto tremendamente positivo, porque dices, hostia, si es que ahora nos paran también el proceso de venta de viviendas, nos están jodiendo por ese lado. Y yo creo que eso también
hay que adoptar las medidas oportunas para saber cuándo se producen esas ventas, esas subastas que se producen en los juzgados, para paralizarlas. Si es que se están subastando viviendas de personas que no pagan un tema, o por una simple multa que tú no pagas, igual te subastan la vivienda y no nos enteramos que se están subastando y hay un negocio de 3 pares de narices. Entonces, bueno, son cuestiones que yo creo que se deben de ir viendo en el tiempo, que son efectivas, que nos permiten trabajar hasta que consigamos avanzar hacia una participación masiva de la ciudadanía, que nos permiten ir avanzando en ese sentido. Y yo creo que tenemos que trabajar mucho más en el sentido del contacto diario con los ciudadanos. Tú hablabas de la iniciativa legislativa popular. Yo, más que la efectividad política que yo pueda tener, yo creo más en la efectividad de sensibilidad social que puede generar a la hora de firmar. Porque cuando vienen la gente que no saben de qué es lo que van a... ¿Y esto para qué es? Bueno, pues siempre tienes la posibilidad de explicar, de darles un papel y de decirles, oye, esto está muy mal, aquí están quitando las viviendas a las personas, tenemos que trabajar más. Genera una conciencia social tremenda, porque efectividad política... Yo ahí ya tengo más dudas, porque la mayoría de las veces, si no hay una presión social detrás, ¿qué suelen hacer con las firmas? Coger y tirarlas a la papelera. Entonces, se genera el trabajo de una manera. Y a mí todo eso me parece importante. Yo no estoy diciendo aquí que no haya que renunciar a la lucha porque seamos pocos, no, la lucha hay que realizarla, pero tenemos que conseguir mayor participación, tenemos que conseguir que la sociedad se vuelque contra este sistema depredador, criminal, que nos están ejerciendo, y yo creo que es el camino, y es el trabajo que tenemos que realizar, partiendo de lo que decía antes. Los medios no están con nosotros, no informan absolutamente de nada, si pueden tapar, bueno, tapan hasta el tema de los suicidios que está habiendo, que hubo en el Prica hace muy poco tiempo, de un señor que se tiró del Prica en Gijón. Eso se decía que había sido una caída, un accidente, que se asomó y que cayó abajo. Pero bueno, esa fue la información que salió en el periódico. Mira, el compañero no lo sabía. Y son casos que se están dando, que los desconocemos y que se producen por la situación general que se está produciendo, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante todos los actos que hagamos, es importante, para mí, fundamental, el contacto con la base social. Para mí eso es un trabajo fundamental que no debemos de renunciar a él. Por ejemplo, la manifestación de la compañera que decía de educación por la tarde, si es que no se llegó a comunicar. Es que yo no vi ni un cartel, ni un papel, ni ningún lado que anunciara la manifestación de hoy. Es que es eso, se producen muchas cosas a la vez y no da tiempo. Además, esto es algo a nivel estatal y es como te llega y la coges. Y eso es una cuestión fundamental. Yo creo que la coordinación, para no dividir fuerzas en estos momentos, que ya bastante imagen de debilidad damos, y yo creo que eso es negativo para nosotros, para los que nos estamos movilizando, porque además es muy fácil de ejercer el control también sobre nosotros, cuando tres policías por aquí, tres por allí, te controlan absolutamente todos los movimientos. Entonces yo creo que es importante en la medida que podamos trabajar en ese sentido. Yo vería importante la iniciativa que me comentaba el compañero antes, quizás de ver en Asturias, partiendo de alguien, yo creo que hasta de esta propia casa podría partir de una convocatoria de movimientos sociales en Asturias para abordar un debate sobre todo lo que está ocurriendo y cómo nos podemos organizar en torno a unos objetivos. Pero nadie toma la determinación de tomar esta iniciativa, porque tampoco sabemos el resultado que da. Yo creo que es un poco estando haciendo cada uno por su lado lo que le da la gana, dividiendo fuerzas y tal, pues igual, no sé, yo creo que habría que lanzar una iniciativa de una convocatoria y ver qué se puede hacer. Estuvimos trabajando un poco en ese sentido. Lo que pasa que claro, que no lo suficiente, pero sí que aquí intentamos hacer, lo digo porque además ahora yo creo que está muy bien que lo plantees tú para que retomemos el asunto con mucha más determinación y energía, pero sí planteamos una cuestión de confluencias, gracias a la cual se montó el recibimiento a los Borbones que se montó
Claro, y ahí sí que creo, porque yo es que estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Cándido, sí que creo que acertamos en ese espacio en, por un lado, que todos los sectores en lucha en ese momento estuvieron en una convocatoria de carácter general y fuimos capaces de elevarnos de los problemas concretos de cada uno de los sectores a un discurso mucho más general. Al final, bueno, llenamos la escandalera con 1.500 personas, pero fue una cosa que tuvo su impacto. Luego en la huelga sí que se hizo algo más en circuito corto en torno al barrio de Pumarín y al resto de la ciudad por parte de la madreña, pero yo creo que sí que viene siendo el momento de volver a retomar el tema de la confluencia con mucha más determinación y apertura de miras, seguramente, que como se hizo hasta ahora, que yo creo que no estuvo mal el intento, pero hay que seguir, diría yo. Es que yo estoy viendo que toda la coordinación con todos sus defectos que pueda haber, las dificultades que se está haciendo mejor desde aquí, desde la madreña, lo de la concentración en Oviedo que mencionabas, otras cuestiones que se pusieron en práctica, salieron desde aquí, desde este colectivo. Entonces yo por eso pienso que habría que abrir la puerta a esa convocatoria, porque podría tener efectos positivos, y más en estos momentos que sigue cayendo con mucha más fuerza, ¿no? Andrés, ¿puedo hablar? Yo creo básico, y desde hace muchísimo tiempo ando promulgando esto que vosotros llamáis, yo lo llamo unidad de acción, tiene varios nombres para responder lo mismo, y creo vital un medio de divulgación común y que llegue a todos y que todos puedan acceder a él, para que todos puedan introducir en él y difundir a través de él lo que pretendan, lo que programen y lo que organicen. Ilusionar a la gente cuesta mucho, pero causa más estragos desilusionarla. Creo que hay que tener mucho cuidado con una vez que se empiece esto en plan conjunto, tratar de llevarlo en plan conjunto el máximo tiempo posible, por lo menos hasta que se consigan un mínimo de objetivos, y no tratar de arrimar ascuas a la sardina de nadie para que no se separe el grupo. Creo vital esto que acabo de decir. No, bueno, pero creo que es importante y que quede claro. Feli, siempre te oigo de fondo, tío. Sí. Manifiéstate. Bueno, si me dejáis un minutín, porque ya supongo que igual estáis cansados, hay pocas palabras. Si no, pero callaste. ya lo sé. Que lo que quería decir era, en la parte que preguntaste antes de colectivamente, y también que decía el colectivamente, de qué se podía hacer como colectivo, independientemente de que estuviéramos, aparte de que se necesita unidad para esto, es lo que han hecho otros países de hacer, digamos, de hacer una campaña de lucha contra la impunidad. Es decir, la gente que fue responsable de las políticas y la gente que fue responsable de la burbuja inmobiliaria, que se la coman y que sean juzgados, que sean condenados y que sean responsabilizados. Y que los bancos que hicieron lo que no tenían que hacer, que sean castigados, que no se den indultos a la gente, y eso tenemos que reclamarlo como sociedad también. Pero no solo eso, sino a quien lo permitió también hay que Y a quien lo permitió, claro, al que abrió la puerta, al que se quedó y al que se montó la burbuja, y al que sabiendo que iba a estallar no avisó sabiéndolo. A toda esa cadena que hay ahí, hay que denunciarla, socialmente y también jurídicamente. Hay que señalarla con el dedo, y todavía, pues digamos que en eso estamos muy verdes, y para eso sí que se necesita mucho tiempo. Porque todo el mundo tiene que exigir, o tiene que haber una unión exagerada para señalar con el dedo y decir este fuera, este fuera, este fuera y este fuera. Incluso ni a nivel político podemos, pues a veces con los grandes poderes del capital es más difícil. Por eso, más importante es todavía si cabe que estemos unidos y que señalemos todos hacia el mismo sitio. Hay que quitar la prostitución de la sociedad, y no me refiero a la prostitución, me refiero a esta prostitución de ahora. Eso de entenderlo de los que eran... Pues ala, a pelear.